Y con esta pandemia, Rocasalvo, hay gente que no cumple con lo que tendría que hacer, no quedarse en la casa, no ir más allá de lo que está permitido. Y para tratar este tema tenemos a Juan Manuel Dragani. Juan Manuel, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿cómo estás, Daniel? Buenas noches a Susana y a todos ahí en el piso. Hola Juan Manuel, buenas noches, ¿cómo te va? Gusto de escucharte y verte. Buenas noches, Susana, ¿cómo estás? Igualmente, gracias, Susana, ¿cómo estás vos? Bien, queriendo saber muy bien, gracias. Queriendo saber un poco de tu lado, bueno, el doctor Dragani es abogado, quería saber qué comunicaciones vas teniendo, qué información te va mandando el área que vos te corresponde con respecto a los casos, porque deben haber un montón de casos penales, civiles, que necesitan urgentemente una decisión. ¿Cómo viene el caso de ustedes con respecto a esta feria forzosa que están teniendo? Bueno, justamente el punto central es el siguiente. El Estado se compone de tres poderes. Uno es el Poder Ejecutivo, otro es el Legislativo, otro es el Judicial. El Poder Ejecutivo lo ejerce justamente el Presidente y sus ministros. El Poder Legislativo va a empezar a sesionar esta semana. Justamente la vicepresidenta y presidenta del Senado, la doctora Kirchner, hizo una presentación que la Corte la rechazó in limine y le dijo que el Senado podía sesionar de acuerdo a la tecnología que tuviera acorde para poder hacerlo en forma virtual. Con apoyo también de la Cámara de Diputados, dijeron que podían sesionar y seguramente mañana el Poder Legislativo va a entrar a sesionar en forma virtual. Y el que queda justamente es lo que vos referencias, que es la tercera pata, que es el Poder Judicial, que es esencial que empiece a trabajar y a funcionar. Hay una necesidad extrema para que las causas que están en trámite continúen con las resoluciones correspondientes, con la prueba, y las que se estaban por iniciar también que empiecen con el trámite correspondiente. Esta es una cuestión, pero la otra es que no podemos dejar de soslayar que los únicos que pueden acceder a acercarse a los juzgados son los jueces y los secretarios, que tienen un cargo alto, digamos, de los demás jerarquía dentro del Poder Judicial y pueden circular con sus vehículos. Pero el resto de los empleados judiciales, lo que es empleados de mesa de entrada, meritorios, prosecretarios, se manejan con transporte público. Entonces es lógico que por ahora la justicia no puede reanudar su funcionamiento normal. Convengamos que en la zona del Palacio de Justicia circulan entre jueces, abogados, personal de mantenimiento, limpieza y un sinfín de auxiliares, peritos, entre 50.000 y 80.000 personas por día. Entonces realmente sería un riesgo enorme que hoy la justicia empiece a funcionar normalmente. Igual, de todos modos, hay excepciones por las cuales sí está funcionando. Esto es a través de presentaciones en el portal del sistema, una nube virtual que tiene establecida el Poder Judicial y funciona. Hay días que sí y hay otras que no. Entonces se pueden subir escritos con firma electrónica, es decir, no se necesita ni firma de las partes ni firmas de los abogados, y se sube a un sistema. Y los juzgados de turno resuelven cuestiones que son netamente alimentarias, esto es, cobros de juicios laborales que estaban pendientes, cobros de cuotas alimentarias para los menores y algunas cuestiones penales. Es importante aclarar que la Oficina de Violencia de Género sigue funcionando normalmente, ¿no? Bien, Juan Manuel, pero está bien, está bueno que empiecen a trabajar. No se puede hacer como idea, decime si es disparatado o no. Bueno, por sectores, los que hacen, bueno, los de violencia de género siguen trabajando. Los que tratan sobre herencias, los que trabajan sobre diferentes casos que tengan diferentes días, diferentes horarios. Porque creo que todo el mundo que está involucrado o relacionado con algo de la justicia necesita que se resuelvan esos casos. Mira, Daniel, en eso estamos totalmente de acuerdo. El punto está en que por ahí hay que celebrar audiencias en forma permanente en tribunales para resolver los conflictos. Es
imposible hoy, tal como tiene instrumentado el soporte de informática jurídica, el sistema judicial, que se pueda sesionar audiencias a través del sistema virtual. Sí lo tiene implementado el Tribunal de Casación, que lo hace muy bien, pero es muy difícil implementarlo para el resto de los fueros. Es complicado ver a un juez, son los menos, pero hay algunos que lo hacen sacando expedientes de un casillero en mesa de entradas. Es muy difícil, se necesita de los auxiliares de la justicia, se necesita de los empleados, pero la mayoría de esas personas viajan en transporte público. Este es el gran problema por el cual hoy no se implementa y no puede entrar a sesionar y a funcionar normalmente la justicia. Hay ascensoristas que trabajan en el Palacio de Justicia. Sí, todo tipo de empleados. Los espacios son extremadamente reducidos. Entonces, todo tipo de empleados, y es muy complicado. Yo creo que una idea potable sería que se trabaje, aunque sea 2 días en la semana, y en distintos fueros, y que los empleados también de mesa de entrada se vayan rotando. Y por supuesto que los abogados puedan acudir a tribunales en función de la finalización del número de matrícula. Eso podría ser una solución, pero creo que estamos hoy muy lejos de poder implementarlo. Convengamos que la Corte Suprema, cada vez que el Gobierno Nacional extiende la cuarentena, en la misma línea trabaja la Corte y va extendiendo a través de diferentes resoluciones, justamente se acopla a lo que establece el Gobierno Nacional hasta ahora y va extendiendo la feria, ¿no? Claro. Bueno, ahora, con respecto a los casos ya cerrados, ¿no? ¿Cómo se está manejando por los fallos? Por ejemplo, alimentos para los chicos, para menores, cierre de sucesión, bueno, debe haber un montón de temas. Claro. ¿Cómo se va manejando? Por ejemplo, en casos tuyos que vos manejás. Bueno, por ejemplo, en temas de sucesiones, lo que es civil, patrimonial, está totalmente cerrado, no están funcionando los juzgados. Lo que tiene que ver con cobro de cuotas alimentarias para menores, sí, el juzgado de turno, no el juzgado que interviene en ese caso puntualmente, sino el juez de turno es quien ordena el libramiento de los giros. Esto es, que se deposite o se transfiere directamente a la cuenta del beneficiario, y se hace todo en forma electrónica. Los juzgados de turno lo están haciendo, así como también las libranzas en el fuero laboral. Trabajadores que le quedaron cuotas depositadas en el expediente en el ámbito de un juicio laboral, se les transfiere el dinero a las cuentas personales y no a las cuentas judiciales. Estas excepciones las están manejando la justicia, y muy bien. Como así también cuando hay interposición de amparos o de habeas corpus, son las 2 garantías contempladas en la Constitución Nacional. También hay jueces que resuelven medidas cautelares. Esto es, si una persona necesita una prótesis porque la obra social o la prepaga no se la cubre y tiene que acudir a la justicia para que le haga la cobertura de una prótesis porque tiene que ser intervenido quirúrgicamente, eso sí está cubierto y la justicia lo resuelve. Y por supuesto las cuestiones penales de urgencia también las están resolviendo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con excarcelaciones, lo que tiene que ver justamente que se dio el motín estos días con respecto a libertades por arrestos domiciliarios, también lo están resolviendo, pero no cuestiones penales. Por ejemplo, si una persona es víctima de un asalto en la calle, en un robo o de un hurto, vos podés hacer la denuncia a la comisaría, van a designar a un juez y a una fiscalía de turno, pero no se va a poder instruir ni avanzar en el proceso ni en la investigación hasta que no se reanude la actividad judicial. Juan Manuel, ¿cómo estás? Nayara te saluda. En base a tu mirada jurídica, ¿qué te parece esto de las salidas recreativas? Acá en Buenos Aires y en Capital eso no se va a realizar porque sería un caos controlarlo. ¿Qué te parece a vos? ¿Cómo estás, Nayara? Hola. Sí, francamente, ¿cómo estás? Mira, la realidad es que ayer cuando escuchamos el anuncio del presidente, todos opinamos exactamente lo mismo. Creemos que ante una necesidad y ante las presiones que ha recibido de la ciudadanía en general, de la necesidad de poder salir, resolvieron poder justamente que las personas puedan circular en el ámbito de la ciudad, aunque sea una hora. Es de muy difícil control, tal como vos lo referís.
Primero, ¿cómo controlás que una persona no se ausente más allá de 500 metros de su domicilio? Segundo, el tiempo, ¿cómo regulas ese tiempo? Es muy complicado. Y obviamente yo creo que las decisiones que ha tomado el presidente hasta el momento son acertadas y la concientización individual tiene que ver con el bienestar colectivo y creo que cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes de eso. La justicia es muy difícil que pueda recepcionar todas las denuncias que se formularon hasta ahora de personas que circulaban sin permiso. Justamente las que sí se acataron fueron ciudadanos que tenían pedido de captura, aún así salieron y fueron interceptados por no tener el permiso para circular, algo irrisorio, increíble, pero ocurrió. Entonces la justicia ha tenido mucho trabajo estos días, que obviamente una vez que se reactive va a tener que entender en todas estas cuestiones y hay un sinfín de expedientes que tendrán que ser resueltos, ¿no? Juan Manuel, y relacionado a esto y volviendo un poco a lo que hablamos antes, ¿no crees que va a colapsar con tantos temas que quedaron pendientes hasta antes de la cuarentena? De diferentes tipos, hablamos de temas de padres con sus hijos, de manutención, de violencia, de sucesiones, en general. ¿Cómo van a hacer para darle una salida, una prioridad a qué? ¿Será así o no? Yo creo que cuando se retome la actividad judicial hay una incertidumbre total cómo vamos a volver, ¿no? Primero las precauciones que se va a tomar para poder ir a una mesa de entradas. Convengamos que las mesas de entradas de los juzgados tienen no más de 1,5 metros, 2 metros, permiten hasta que entren 5 personas por mesa de entrada. Y yo creo que la reglamentación de eso va a tener que ver con lo que vos decís, ¿no? El ingreso de escritos va a ser mucho más lento, las presentaciones van a ser más lentas, los empleados de tribunales que arman las resoluciones para que después los jueces las verifiquen y las firmen, también van a poder trabajar menos días y menos horas. Entonces eso yo entiendo que va a lentificar la justicia y entiendo que va a haber prioridades. Todo lo que tenga que ver con cuestiones de familia para resolver en forma urgente, cuotas alimentarias, insisto, cuestiones patrimoniales que tengan que ver con enfermedades, habeas corpus, amparos se van a resolver en forma inmediata y el resto creo que se va a lentificar y los juicios laborales, que había audiencias previstas para el mes pasado y para que se habían fijado el año pasado, probablemente se reprogramen para el año que viene. Entonces va a haber una lentificación de la justicia y todo lo vamos a tener que entender. Así como va a haber una lentificación en la producción y en otros ámbitos laborales de la Argentina, me parece que la justicia no escapa a esta realidad, ¿no? Bien. Juan Manuel, vos hablaste ya en 2 oportunidades de amparo. ¿Has recibido de parte de algún cliente algún amparo por algo en especial? Sí, hemos recibido varias consultas, hemos efectuado una interposición también por gente que estaba en el exterior, que necesitaba volver a la Argentina y hemos pedido medidas cautelares y las han resuelto favorablemente en relación a ello, como así también personas que necesitaban intervenciones quirúrgicas en forma inmediata, que se las suspendieron y la orden médica indicaba que tenían que ser resueltas para no perjudicar su cuadro. Si bien no había riesgo de vida, pero sí había un riesgo de perjudicar la patología existente. Entonces tuvimos que acudir a la justicia y solicitar que le hagan lugar en el sanatorio que tenía que producirse la intervención, hicieron lugar y logramos a través de una medida cautelar que estas personas tuvieran éxito en el ámbito judicial y que pudieran ser intervenidos quirúrgicamente. Sí, se reciben consultas permanentes, algunas que tienen un viso de urgencia y ameritan habilitar la feria judicial y otros que me parece que no tanto. Y nosotros en ese transitar tratamos de dirimir cuáles son casos que sean viables y cuáles no, ¿no? Así como también personas que están detenidas, que están privadas de su libertad, que también nos hicieron consultas en relación a que querían un arresto domiciliario. Y en este transitar yo obviamente traté de ser realista, que me parece que tiene directa relación con lo que ocurrió el otro día, que las personas que están privadas de su libertad también están en cuarentena, no reciben visitas del mundo externo y también tienen que estar dentro de la normativa que impuso el gobierno, que es aquellas personas que están en situación de riesgo
por cuestiones de salud preexistente y aquellas personas que tienen más de 60 años. Así todo, hay personas que están en esa situación, en estado de detención, y van al HPC, que es el hospital que está dentro de las unidades carcelarias, ¿no? Y en casos muy extremos sí tendrán que verse beneficiados por un arresto domiciliario. Pero estas fueron las consultas que hemos recibido en las últimas 2 semanas. Sandra. Doctor, en los casos de violencia de género que se agravan con esta cuarentena, ¿hay exclusión de las personas que quedan encerradas quizá con un violento? O sea, del violento del hogar, ¿se está haciendo eso? ¿Los jueces están respondiendo? Sí, están respondiendo. La Oficina de Violencia de Género, que está ubicada en la Valle 1250, está funcionando las 24 horas. El procedimiento es el mismo. La persona que va a efectuar la denuncia saca, ahora por supuesto hay muchísimo menos gente, entran en forma esporádica, van haciendo entrar de a 1 o 2 personas, no está el aglomeramiento de personas que hay habitualmente. Hay una persona que recepciona la denuncia, la derivan a un asistente social y la denuncia es elevada al juzgado el mismo día, al juzgado de turno civil que tenga que intervenir. Y en el juzgado resuelven la medida cautelar y la exclusión. Esa resolución la envían a la policía de la ciudad y si corresponde le otorgan el botón antipánico en la dependencia que se ubica está ubicada en la calle Paseo Colón, en la avenida Paseo Colón, a la persona y proceden a la exclusión como ocurre habitualmente. Por supuesto, quizás hay una demora cuando la persona tiene que ir a la oficina, porque obviamente van ingresando de a 1 y no de a 10 o 12 personas como ingresan cuando funciona con normalidad la justicia. Pero sí están funcionando y muy bien como siempre. Bien. Juan Manuel, muchísimas gracias, muy amable por tu tiempo. Y nos estamos viendo, bueno, viéndonos así online, No, gracias. en cualquier momento. Cariños a tu familia. Gracias, Susana, igualmente para vos, a Daniela, a todos en el piso, a Nayara y a Sandra. Un placer siempre estar con ustedes. Un abrazo, Juan Manuel, gracias por acompañarnos. Gracias. Nos vamos